Saludo para todos. Eh, el grupo número 2 está conformado por Danilo Álvarez, Germán Murillo y Esteban Palacios, quien les habla el día de hoy. Hoy vamos a tratar de el currículo de matemática en Colombia. Específicamente vamos a tratar sobre dos documentos: los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Inicialmente vamos a hablar en los estándares básicos de competencia, cuál es la estructura del documento, la coherencia vertical y la coherencia horizontal que estos muestran y las dimensiones del currículo que intervienen. Como segundo, vamos a hablar de los derechos básicos de aprendizaje y vamos a analizar también su estructura, la constitución o cómo está formada, cómo está formado cada DBA. Y por último, vamos a analizar la dimensión cognitiva y conceptual. Finalmente, vamos a hacer algunas consideraciones. Paso. Los estándares básicos de competencia, lo primero que hay que decir de este documento es que tiene un documento que lo precede, que son los lineamientos curriculares. Em, los estándares de competencia fueron creados con el fin de generar las expectativas de aprendizaje que el Estado colombiano requiere para los estudiantes de los centros educativos que hayan en Colombia. ¿Cuál es la estructura del documento? El documento inicialmente presenta una introducción. En esa introducción se hace todo un contexto histórico y por qué las matemáticas son importantes en todas las sociedades y cuál es el desarrollo que han venido presentando estas. Se aborda también ciertas pinceladas de los fines de la educación matemática. Luego nos habla de qué es ser matemáticamente competente, es decir, competencia matemática, pero sin definir qué es una competencia. Simplemente nos dicen qué es ser matemáticamente competente. Eso lo ligan con los procesos generales, que nos dicen que son 5. Esos procesos son formulación, tratamiento y resolución de problemas, la modelación, la comunicación, la ejercitación y el razonamiento. Ahora, a partir de esos procesos generales se generan una serie de pensamientos que son los que vienen a ser el instrumento que utilizan los procesos generales para llevarse a cabo, y los pensamientos son el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio o probabilístico y el variacional. Con respecto a la coherencia vertical y la coherencia horizontal, entonces, cuando el documento habla de cada estándar, porque esto ya específicamente responde a cada estándar, a la coherencia vertical se refiere al nivel de complejidad que genera cada estándar a partir de cada conjunto de grados, porque hay que mencionar, no se había dicho, que los estándares vienen propuestos por conjuntos de grados. La coherencia horizontal tiene que ver con el pensamiento, cómo los pensamientos se correlacionan en cada conjunto de grado, ¿sí? Las dimensiones del currículo que intervienen. Inicialmente, pues, ¿qué es ser matemáticamente competente? Está en lo cognitivo. Los procesos generales hacen parte de lo cognitivo. En lo conceptual, los 5 pensamientos, porque los 5 pensamientos son los que después van a generar el desarrollo de la temática a impartir en cada grado. La formativa, el documento habla mucho y expresa mucho de la autonomía curricular, es decir, la autonomía que tienen todas las instituciones educativas o todos los centros educativos para, a partir de estos lineamientos curriculares, generar sus planes de área o sus planes de aula. En lo social, el documento nos habla de la evaluación formativa. Es un proceso de evaluación integral y completo y continuo. Con lo que tiene que ver con los derechos básicos de aprendizaje, los derechos básicos de aprendizaje vienen a ser un conjunto de aprendizajes estructurantes que ya no son por conjuntos de grados, sino que vienen a ser por grado. Es decir, ¿qué tiene que aprender el estudiante en cada grado? ¿Sí? ¿Cuáles son esos saberes que el estudiante tiene que aprender en cada grado para lograr adquirir las competencias? ¿Qué estructura tiene? Este documento tiene una introducción más breve, prácticamente son 3 páginas, donde se definen qué son los DBA, y después de eso nos dicen cómo está constituido cada DBA, con un enunciado en primera instancia, una evidencia de aprendizaje y un ejemplo. Aquí hay que mencionar que los DBA tienen 2 versiones, la versión 1 y la versión 2.
¿sí? Luego de, de esto viene ahora sí el listado, grado por grado, de cada DBA, como lo vemos aquí. Encontramos que este es el grado, el DBA número 5, el derecho de aprendizaje número 5, para los estudiantes de décimo grado, ¿sí? ¿Qué dimensiones del currículo intervienen? Entonces podremos mirar en primera instancia, voy a hablar de lo conceptual. Entonces lo conceptual, lo que básicamente el documento pretende, porque me parece que esa es la palabra clave, pretende desglosar en lo que se pretende desglosar en cada grado, es decir, el qué enseña. ¿Qué se enseña en cada grado? ¿Por qué decimos pretende? Porque no se especifica. Ahora vamos a ver en el último ejemplo que es muy abierto, aunque los DBA aterrizan a los estándares de aprendizaje, a los estándares básicos de competencia en cierto modo, estos siguen siendo en algunos casos muy abiertos. En la dimensión cognitiva, mediante los enunciados, pues pueden ligar con los objetivos, los logros de aprendizaje e indicadores en la constitución o en la construcción de los planes de área. La dimensión formativa y la social no intervienen de forma directa, pero vemos que en este momento, las evidencias de aprendizaje se pueden ligar de alguna manera con la dimensión formativa y la dimensión social. Finalmente, hay algunas consideraciones que después de haber hecho la lectura y el análisis del documento, al grupo nos quedaron y son básicamente 5. La otra aparece en la siguiente transparencia. Los estándares son un documento de perspectiva curricular general, ¿sí? Son un documento de perspectiva curricular general, es decir, dejan cierta libertad dejan cierta libertad para que las instituciones educativas de los centros educativos conformen sus planes de área, pero con base a lo que dicen los lineamientos curriculares. Nos pareció que los ciclos mostrados en los estándares son muy amplios. Por ejemplo, el primer ciclo es de primero a tercero, y entonces, ¿cómo hace el docente para saber hasta dónde llega? ¿Sí? En cuanto a los estándares, ¿qué competencia tiene que adquirir el estudiante en primero, qué tiene que adquirir en segundo y qué es lo que tiene que aprender en tercero, o si en tercero es que tiene que aprenderlo todo? ¿Sí? Los derechos básicos de aprendizaje sí guardan concordancia con los estándares, los vamos a ver en la siguiente y última diapositiva. Y una última consideración, la adaptación de los conceptos matemáticos a enseñar, es decir, el contenido, la parte conceptual, no debería ser una misión de los centros educativos. Me parece que nos parece que esto ya tendría que estar planteado y bien definido en los lineamientos curriculares nacionales. Finalmente, miremos el DBA número 4, el derecho de aprendizaje número 4, para el grado décimo. Miremos que el DBA dice, comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. Entonces, en las dos primeras palabras, aparece la parte de comprende y utiliza, eso hace referencia a lo cognitivo. Miremos que dice funciones, pero ¿cuáles funciones? ¿Cierto? Para modelar, esto hace parte de los procesos, los fenómenos periódicos y justifica las soluciones que tiene que ver específicamente con las evidencias de aprendizaje. Pues esta sería la presentación del grupo número 2. Les agradecemos a ustedes por escucharnos.